No es solo un partido. No es solo un clásico. Lo que está a punto de ocurrir en el Camp Nou es una declaración de poder, de legado y de identidad. Mientras el estadio reabre sus puertas con la mirada del mundo encima, hay una figura que resume todo lo que el Barcelona femenino representa hoy, Alexia Putellas. Su partido número 500 no llega como un dato estadístico, sino como el reflejo de una era que ha cambiado la historia del fútbol. En medio de una temporada marcada por retos, lesiones clave y presión constante, Alexia no solo ha resistido, ha tomado el control. Y ahora, frente al Real Madrid, en el escenario más grande, el Barça no solo juega por una semifinal, juega por consolidar una narrativa. La pregunta ya no es si Alexia es leyenda, la pregunta es hasta dónde puede llevar ese legado. El número 500 no es una cifra cualquiera. En el contexto del Barcelona, representa permanencia, influencia y construcción de identidad. Alexia no ha sido una pasajera en esta historia, ha sido arquitecta de una transformación profunda. Mientras el club apostaba por el crecimiento del fútbol femenino, ella se convirtió en el rostro visible de esa evolución. No se trata solo de partidos jugados, sino de momentos que redefinieron estándares. Cada aparición ha sido parte de un proceso colectivo que hoy se traduce en dominio. Alcanzar esta marca en el Camp Nou no es casualidad, es consecuencia. Este partido llega en un momento estratégico. No es una celebración aislada, es una validación pública del proyecto deportivo del Barcelona. En un escenario renovado, el club decide poner en el centro a quien simboliza su éxito más consistente. Alexia no solo representa continuidad, sino credibilidad. Y eso, en el fútbol moderno, es un activo invaluable. El mensaje es claro, el Barça femenino ya no es promesa, es realidad consolidada. Y Alexia es la prueba viviente de eso. Además, hay un componente emocional que no se puede ignorar. Este tipo de hitos construyen conexión con la afición, fortalecen la narrativa y elevan el valor simbólico del equipo. El Camp Nou lleno no solo responde a un clásico, responde a una historia que la gente siente como propia. Alexia no llega sola a los 500 partidos, llega acompañada por una generación que creció con ella. Eso transforma un dato en un evento. Pero más allá del homenaje, hay exigencia. Porque cuando un jugador alcanza este nivel de reconocimiento, automáticamente se convierte en referencia obligatoria. Alexia ya no compite solo contra rivales, compite contra su propio legado. Y eso cambia todo. Cada partido deja de ser uno más y pasa a ser una extensión de su historia. Y es ahí donde el contexto cobra fuerza. Porque este no es un partido cualquiera. Es un clásico europeo, en un estadio reabierto, con presión máxima y con narrativa global. Los 500 partidos no son el final del camino, son el inicio de una nueva fase. Una donde el margen de error es mínimo y la expectativa es total. La lesión de Aitana Bonmatí cambió el equilibrio del equipo. No solo por lo que aporta en el campo, sino por lo que representa en la estructura táctica del Barcelona. En ese vacío, muchos esperaban una caída de rendimiento o una pérdida de fluidez. Pero lo que ocurrió fue diferente. Alexia no solo asumió responsabilidad, redefinió su rol dentro del equipo. Pasó de ser una pieza clave a convertirse en el eje central. Este cambio no es menor. Porque liderar en momentos favorables es sencillo, pero hacerlo en contextos de incertidumbre exige carácter. Alexia entendió que el equipo necesitaba más que talento, necesitaba dirección. Y eso se reflejó en su rendimiento. Sus números no son casualidad, son consecuencia de una decisión interna de asumir protagonismo. No esperó a que el sistema la favoreciera, ella se adaptó para sostenerlo. Además, hay una lectura táctica importante. El Barcelona no perdió su identidad, pero sí modificó sus dinámicas internas. La circulación de balón, la ocupación de espacios y la finalización pasaron a depender más de Alexia. Eso la expuso más, pero también la potenció. Porque cuando el equipo gira alrededor de una jugadora, esa jugadora deja de ser parte del sistema y pasa a ser el sistema. Lo interesante es que este proceso no fue forzado. No hubo ruptura, hubo evolución. Alexia no reemplazó a Aitana, reinterpretó su propio impacto dentro del equipo. Y eso habla de inteligencia futbolística. No todos los jugadores tienen esa capacidad de adaptación sin perder rendimiento. En este contexto, su partido 500 adquiere otra dimensión.
No es solo una celebración histórica, es el reflejo de una jugadora que supo reinventarse cuando el equipo más lo necesitaba. Y eso, en el fútbol de élite, marca la diferencia entre ser importante y ser indispensable. Las estadísticas de Alexia no son un complemento, son una declaración. 229 goles con la camiseta del Barcelona no solo reflejan constancia, reflejan impacto real en resultados. No estamos hablando de una jugadora ofensiva aislada, estamos hablando de una mediocampista que redefine su posición a través de su productividad. Y eso cambia la percepción de su figura. La posibilidad de alcanzar a César en la lista histórica no es un dato anecdótico, es un símbolo. Significa entrar en un territorio que históricamente ha estado reservado para nombres masculinos. Y ahí es donde el impacto trasciende el deporte. Alexia no solo compite dentro del fútbol femenino, compite dentro de la historia del club. Y eso redefine los parámetros de grandeza. Pero hay algo aún más relevante, su regularidad. Porque no se trata de picos de rendimiento, sino de una línea constante de influencia. Temporada tras temporada, Alexia aparece. Y en el fútbol moderno, donde la irregularidad es común, la consistencia se convierte en un diferencial competitivo. No es solo talento, es disciplina sostenida. Además, su capacidad de asistir demuestra que no es una jugadora egoísta. Entiende el juego desde una perspectiva colectiva. Suma goles, pero también genera. Y eso la convierte en una amenaza completa. No puedes neutralizarla con una sola estrategia, porque su impacto no depende de un único recurso. Por eso, cuando se habla de comparaciones con Messi, no se trata de equiparar estilos, sino de entender dimensiones. Alexia está entrando en una conversación histórica donde solo acceden los que marcan época. Y ese es el verdadero significado de sus números. La reapertura del Camp Nou no es solo un evento arquitectónico, es una declaración institucional. El hecho de que el Barcelona femenino sea protagonista en este contexto no es casual. Es una decisión estratégica. El club está posicionando a su equipo femenino como parte central de su identidad global. Y eso tiene implicaciones enormes. El lleno absoluto no responde únicamente al rival. Responde a una narrativa construida durante años. La afición ya no ve al equipo femenino como complemento, lo ve como referencia. Y eso cambia la presión. Porque jugar ante un estadio lleno implica exposición, pero también validación. El Barça femenino ya no juega en crecimiento, juega en consolidación. El clásico contra el Real Madrid añade otra capa. Porque este tipo de partidos no solo se juegan en el campo, se juegan en la percepción. El Barcelona llega como dominador, pero eso genera una expectativa peligrosa. Cuando eres superior, cualquier resultado que no sea contundente se interpreta como retroceso. Y ahí está el riesgo. Además, el contexto europeo eleva todo. No es una liga doméstica, es Champions. Y eso significa que cada detalle cuenta. El Camp Nou no solo será un escenario, será un amplificador. Lo bueno se magnifica, pero los errores también. Y en este tipo de partidos, la gestión emocional es tan importante como la táctica. En ese entorno, Alexia no solo jugará su partido 500. Será el símbolo visible de todo lo que el Barcelona quiere proyectar. Y eso convierte el partido en algo más que fútbol, lo convierte en un mensaje institucional. Este partido define mucho más que una clasificación. Define narrativa. Porque si el Barcelona impone su dominio una vez más, no solo avanzará en la Champions, consolidará una sensación de inevitabilidad. Y eso es peligroso para los rivales. Cuando un equipo transmite que su victoria es casi lógica, entra en una dimensión psicológica superior. Pero también existe el escenario contrario. Si el Real Madrid logra competir o incluso romper esa dinámica, el impacto sería inmediato. No solo en el resultado, sino en la percepción. Porque el dominio del Barça se sostiene tanto en su rendimiento como en la imagen que proyecta. Y cualquier grieta puede cambiar esa narrativa. Para Alexia, este partido es una oportunidad única. No por el número 500, sino por el contexto. Porque los grandes jugadores se definen en momentos grandes. Y este lo es. Camp Nou lleno, clásico europeo, liderazgo absoluto. Es el escenario perfecto para ampliar su legado. A nivel de club, el mensaje también es claro.
El Barcelona está invirtiendo su capital simbólico en su equipo femenino. Y eso implica una exigencia proporcional. Ya no basta con competir, hay que dominar. Ya no basta con ganar, hay que convencer. Y eso aumenta la presión interna. Al final, todo converge en una idea: este partido no es el cierre de una historia, es un punto de inflexión. Para Alexia, para el Barcelona y para el fútbol femenino europeo. Y lo que ocurra en el Camp Nou no solo se recordará por el resultado, sino por lo que represente.